Hola a todos, en este video les voy a mostrar cómo hacer un pin de fieltro partiendo de cualquier dibujo. La idea es que aprendamos a hacer todo el proceso, incluyendo cómo serían los moldes, que es bien importante. Listo, lo primero que tengo que hacer pues para arrancar el proyecto es definir qué diseño quiero. Entonces empiezo haciendo bocetos. En este caso yo había pensado, tenía como una primera idea de hacer la carita de un osito, algo un poco más simple, pero luego estuve pensando en algo más complejo que me parecía chévere y era una niña con un antifaz, que finalmente fue el diseño que escogí. Ahora hay que tener mucho cuidado para el diseño que se usa para el fieltro, porque como es algo que vamos a hacer con costura y con tela, tampoco debe ser algo extremadamente complejo, o bueno, podría hacerlo, pero nos va a llevar muchísimo más trabajo. Ahora lo que hago después es crear como unas guías de referencia en una hoja en blanco para poder empezar a definir el tamaño del pin. O sea, ya hacer como el diseño específico sobre el que voy a trabajar. Normalmente para pines de fieltro yo uso de referencia como de ancho y de alto por ahí 7 centímetros más o menos. Igual al rellenar él siempre se va a reducir un poco. Yo voy marcando como todas las guías, las líneas que hice, que voy a colocar, o sea que yo voy a incluir en el fieltro, ya sea con costuras o con el mismo fieltro. Por ejemplo, las que son solo lineecitas, que son detalles, yo las hago con costura. Pero la idea es que las deje muy definidas y muy claras en esta parte, porque cuando haga los moldes yo voy a marcar dónde las voy a colocar y qué es lo que quiero. Entonces es como bien importante que casi que desde este momento tengamos ya como muy claro cómo queremos que se vea la pieza finalmente. Ahora viene la parte de los moldes. Entonces para eso yo uso papeles reciclados, pues cartulinas. No necesita uno como algo súper grueso, pero mejor que no sea lo más delgado que tengamos. Voy revisando dónde voy a ubicar pues mi pieza, porque la idea es que empiece a marcar los moldes teniendo en cuenta que voy a trabajar como en planos las piezas de fieltro. Coloco unas cintas para que no se me vaya a mover el papel y uso papel carbón, creo que se llama, que sirve para calcar. Entonces al marcar lo que yo vaya marcando en la hoja que tengo encima me va a ir quedando en el papel de atrás. Entonces hago mi primer molde, que es la pieza del fondo, que es sobre la que voy a ir acomodando las otras piezas, y marco también las guías para que luego no me vaya a quedar complicado saber dónde tengo que colocar cada cosa. Lo mejor es marcar las piezas, siempre es bien importante para que no se lo vayan a perder a uno, y así uno las mantiene juntas y sabe a qué diseño pertenece. Entonces yo siempre las marco. Ahora voy a hacer el siguiente plano, digamos, que en este caso vendría siendo el cabello de la muñeca. Entonces lo voy marcando, pero como tengo que trabajar en planos, no es bueno cortarlos como al borde de, por ejemplo en este caso, la máscara, porque va a ser mucho más difícil encajarlas, porque siempre hay errores al momento de cortar. Entonces la siguiente, a pesar que es el cabello, incluye también la parte de la máscara. Debo colocar todas las guías. No solamente yo marco todo, porque con eso voy a tener claridad de dónde tengo que colocar las otras piezas encima, y así me va a quedar lo más parecido posible a mi dibujo original. Entonces, por ejemplo, aquí estoy marcando la nariz, no porque yo vaya a cortarla, sino porque me da una referencia de dónde voy a colocar la pieza de la nariz cuando ya la tenga lista. Listo, voy marcando las otras piezas. Ahora, con las piezas que son muy pequeñas, por ejemplo, como las orejitas, los ojos y los rubor, y las bolitas que hacen como de rubor o de colorcito pues de las mejillas, no es necesario marcarlas. Yo las marco porque a mí me encanta que todo tenga así como el tamaño que yo me había imaginado y la forma que yo me había imaginado, pero como son cosas tan pequeñas las puede hacer uno a mano al final. O sea, no es necesario pues como que haya moldes. Finalmente unos moldes tan chiquitos terminan volviéndose algo problemático, pero bueno, yo ya estoy acostumbrada a trabajar con esto. Ahora entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cortar los moldes, primero como sacarlos, y luego vamos a trabajar las partes de adentro, que son las guías. Entonces yo lo que voy haciendo es cortando cada pieza con tijera, pero lo ideal tal vez sería trabajar con bisturí, porque se lastiman muchísimo menos. Solo que yo soy terriblemente mala con esa herramienta, entonces lo hago con las tijeras mientras se pueda.
Ahora, ya habiendo recortado todas las piezas, podemos empezar a ver cómo es el asunto de los planos. Aquí pues como que se ve muy bien, que si yo las voy ubicando, me va empezando a dar como la tridimensionalidad que quiero que tenga el dibujo. Solo que pues obviamente no le he quitado las otras partes, que son las de adentro, porque lo tengo que hacer con el bisturí. Entonces voy marcando las guías para tener referencia de dónde voy a ubicar. Básicamente de esta manera tendría que quedarme después en la pieza. Yo luego marco la guía y ya sé dónde la voy a poner, que quede muy parecido al dibujo. Y también pues quitando lo que no vaya a necesitar de las piezas, que es lo que voy a hacer más adelante por ejemplo con este antifaz, pues para que ya quede el huequito y se vayan a ver los ojos. Aquí hay que ser muy cuidadoso con el bisturí de no ir a dañar las piezas, pues es más como una cosa de práctica y más cuando estamos trabajando con algo que es pequeño como esto. Pero pues básicamente si se hace con cuidado así nos tiene que quedar. Ya aquí tengo todo, la pieza y como con las guías que van a ir en costura. Lo que sigue después es escoger los fieltros, los colores. Entonces básicamente yo fui escogiendo como fieltros que me hicieran contraste, que me gustaba mucho más. Por eso la máscara, el antifaz es hecho con verde, que contrasta bonito con los otros tonos, así como fucsia y rosado que escogí. Y escojo diferentes tonos para ir dando los detalles. Y los hilos, para hacer los brillos quiero un amarillo brillante, entonces por eso escogí este. Y bueno, fui definiendo como ya otros hilos más oscuros para que se parezcan más a los tonos de fieltro y contrasten también, se vea bonito. En este caso yo tengo este hilo que no es especialmente para bordar, pero funciona, o sea, es para bordar, pero bordar a máquina. Los hilos ideales son estos, los de bordar a mano, y pues son como los mejores para estos proyectos, pero yo quiero es algo más brillante, entonces por eso escogí también los otros. Este lo voy a dejar para hacer las luces del cabello, que me parece un color bonito y quedaría chévere. Ahorita miraré si algún otro hilo me sirve. Yo normalmente los voy guardando como en unos palitos los que me van sobrando, y así si necesito hacer cosas chiquitas pues no voy a estar sacando hilos de más. Ahora yo uso este material que sirve para pegar dos piezas con calor, se coloca con plancha y es ideal cuando uno no quiere hacer mayores costuras. Si no lo tienen, podrían usar silicona líquida y además coser para que queden súper fijas las piezas. Para la pieza de atrás voy a usar cualquier color de fieltro, finalmente eso no se ve, algo que se vea bonito, y voy a colocar entretela en la pieza de atrás y en la pieza de adelante por las que voy a unir para colocar el relleno. Es mejor para que no se abran. Son las únicas que les voy a colocar entre tela porque suelen quedar muy gruesitas. Pero así cuando empecemos a rellenar el fieltro no se nos va a empezar a abrir y evitando que se nos vaya a salir el relleno. Entonces ya habiéndolas marcado las voy a cortar. Yo uso en este caso, desde hace un tiempo uso un lapicero que se borra con el calor y me funciona súper porque así puedo marcar por cualquier lado y no tengo el problema como de que me vaya a manchar. Pero si uno no tiene, pues marca las piezas por detrás con lo que tenga, un lapicero o cualquier cosa que marque bien y finito, y ya luego como se van pegando unas entre otras, pues eso no se va a notar. Bueno, ya teniendo recortadas todas las piezas, entonces ya puedo empezar a tener una idea más clara de cómo me está quedando, cómo me va a ir quedando mi pin. En este caso tengo que volver a ubicar los moldes en las piezas que ya he recortado para empezar a marcar las guías. Entonces, por ejemplo, en este caso del antifaz, yo vuelvo y lo ubico, ahora sí por el frente, con mi lapicero de calor, que sé que no me va a manchar. Otras cosas se podría usar como tizas de costura, o incluso a veces para costura usan jabón, que también borra súper fácil. Entonces es como mirar las opciones. Y luego voy simplemente a ir recortando para ir abriendo. Ahora viene la parte de planchar, entonces dejo como todas las piezas que tenga para unir con calor
para este momento. Lo primero que voy a hacer es pegar mi entretela a la pieza donde voy a marcar la parte de atrás del pin. Me aseguro de usar un papel aislante para que el calor no me vaya a dañar el material. En este caso, por ejemplo, del antifaz, yo decido colocar las dos piecitas al tiempo porque como el lapicero es de calor, si las hago de una en una, pues se me va a borrar y voy a tener que volver a marcar. Entonces así es mucho más rápido. Y así más o menos pues ya empiezan como a quedarme, ya las puedo ir viendo. Y por ejemplo en este caso, esta la tengo que colocar luego en este lugar. Entonces voy a marcar de una vez, ya que tengo pues como esta pieza, voy a marcar la parte de atrás para recortarla y dejarla ya como separada. Y con la de adelante, que ya la tenía lista, entonces usando otra vez mi molde voy a hacer las guías de donde voy a ubicar los ojos y de lo que tengo que hacer con costura. Y donde voy a ubicar también los ruborcitos de las mejillas. Entonces ya con esto voy teniendo una referencia más clara y lo que me falta es empezar a colocar los detalles. Entonces voy a empezar a coser y la primera pieza que hago es la de la trompa del oso del antifaz, porque es la que va a ir arriba. Entonces en este caso yo pues como que ajusto primero el hilo y arranco con a dibujar las líneas, pero con el hilo. Básicamente esta puntada es una puntada como de pespunte, pero la que se conoce como punto partido, que es esa puntada donde uno hace como la primera puntada hacia adelante y luego se vuelve hasta la mitad. Hay gente que la saca por la mitad del hilo anterior, a mí no me gusta porque si quiero deshacer algo que no me gustó como quedó va a ser un problema. Entonces lo que uno tiene que hacer es sacarla por la mitad y tirarla a alguno de los dos lados. No importa realmente cuál sea el lado que uno escoja, pero la idea es que toda la costura se haga sacando el hilo por el mismo lado. Entonces si empecé por la izquierda, siempre la saco por la izquierda. Entonces hago la puntada hacia adelante, o sea, marco hacia adelante y me devuelvo hasta donde tenía la puntada anterior, que básicamente va a ser a la mitad de mi nueva puntada. Y así ya me van a ir quedando montaditas. Esta puntada me gusta mucho más que la puntada hacia atrás, que es como la básica que yo conozco como pespunte, porque al quedar montadas se van a ver como unas líneas más definidas. Y es muy bonita para trabajar detalles de bordados. Normalmente yo trabajo solo con esta puntada y con la puntada que uso para cerrar las piezas. O sea, solo uso esas dos puntadas. Aprendí a hacerlas viendo tutoriales, entonces si aquí no se ve como se entiende muy fácil, seguramente uno encontrará en YouTube cantidad de explicaciones y ejemplos que pueden ser muy muy útiles. Entonces lo último es como hacer, lo último en la costura que acabo de hacer es hacer como un nudo para fijar, pero no necesito quitar el hilo porque voy a hacer todas las lineecitas con el mismo, entonces me sale mejor arrancar el lado. ¿Qué hago? Yo no lo dejo simplemente como que termino y lo paso para arrancar la otra línea, sino que le hago un nudo como para que me vaya quedando fijo y no vaya a haber problemas de que se me suelten y al quedar los hilos suelticos no se va a ver tan bonito. Entonces ya básicamente lo que me queda es terminar de hacer las tres lineecitas para que se vea bien bonito y cuando termino hago como un nudito de remate y ya me quedan listas mis líneas que parecen casi como dibujo. Ahora lo que estoy haciendo es básicamente con la misma puntada haciendo unas lineecitas juntas, o sea, como dibujando como unas líneas, 3 líneas encima de la nariz para dar el brillo. Es mucho más fácil hacerlo con hilo en este caso que con fieltro y ya es como una cosa de experiencia y de ensayar. Listo, entonces ya lo que voy a hacer es pegar la naricita. Yo había partido este papel de plástico, pero no lo voy a usar porque voy a coser y me parece que quedaría más bonito. Entonces lo voy a pegar básicamente con silicona. Entonces dejo a un lado y marco con el molde las guías para ubicarlo exactamente donde yo quiero. Esto ya es más como manías mías porque creo que abajo quedaría bonito, pero prefiero pues como ser muy, muy medida. Entonces con mis guías reviso más o menos y listo, a echar silicona. La silicona hay que tener cuidado si prefieren hacerlo como con un palito o algo mejor para no untarse, pero colocarla solo en la mitad, no untarla toda porque si se va a los bordes, si se unta el fieltro queda como con una mancha blanca y no se ve bonito. Listo, entonces ahora esta puntada que voy a hacer acá no la voy a mostrar como lento porque es la misma que uso para cerrar las dos piezas al final. Esta es una puntada que se llama ojal o festón y uno también puede encontrar como unas explicaciones muchísimo más claras y así como con puntadas grandototas
que le enseñan a uno cómo hacerla. Son las dos puntadas que yo uso, la anterior y esta, y son útiles para todo lo que uno necesite hacer. Entonces básicamente lo que estoy haciendo es uniendo. Esta me gusta porque estaba como una especie de textura y era lo que quería en este caso para la nariz, se ve muy bonita. Entonces ya cuando haya terminado, simplemente es como que me sirvió para unirla al antifaz y para dar textura. Ahora entonces voy a hacer las lineecitas de la cara, de los ojitos y la boca con la misma puntada inicial, que era la que decía que se llama punto partido, que es una puntada de volver hacia atrás, o una especie pues como de pespunte. Entonces voy empezando a hacer las puntadas. No es necesario que las puntadas sean tan pequeñas como normalmente yo las hago, pero a mí me gusta porque me permite dar como más relleno, así como me quedaron las tres anteriores. Y lo mismo en la de la nariz, me da más relleno y se ve mucho más bonito. Entonces siempre trabajo con puntadas corticas, muy pequeñitas. Hago lo mismo, paso adelante, me devuelvo a la mitad y así voy haciendo sucesivamente para crear mis líneas. Cuando vaya a hacer las pestañas uso el mismo hilo, no tengo que separarlo, simplemente como partiendo desde la base. Yo no hago las pestañas haciendo como unas líneas, como simplemente meto y saco una costura, sino que las hago con la misma costura que venía haciendo, con puntadas muy chiquiticas, para que me dé la forma curva y se vea mucho más bonito. Ya entonces puedo ir empezando a probar mis otras piezas. Y cuando estaba haciendo el pin hubo cosas que no noté y que las dejé así. Más adelante las modifico, pero pues bueno, eso ya lo veremos ahorita que avancemos un poco. Hay cosas con las que no quedé muy conforme, y la ventaja es que el hilo no es sino deshacer y volver a armar, entonces no va a tener ningún problema. Bueno, entonces lo que voy a hacer ya teniendo mis líneas con el hilo, o sea los dibujos, es ubicar los ojos, en este caso pues las piecitas que tengo para esta pieza, para esta base de la muñequita, y pegarlas. Lo mismo que con las otras, es todas al tiempo, porque si no se me va a perder las guías y me tocaría, si las pego ya una por una, me toca pegar cada marquita. Entonces acomodo también esta, que es la que voy a ubicar, que ya la tenía con el pegante, y listo. Ya entonces tengo esta pieza de adelante fija y la de atrás. Solo me falta es como ir quitando sobrantes y dando más detalle para que se vaya viendo como más chévere y se parezca pues cada vez más al dibujo inicial. Lo siguiente entonces es, otra vez usando el molde del antifaz, voy a marcar las guías para hacer las costuras decorativas. Estas costuras las hago así, ya teniendo pegada el antifaz a la pieza de atrás, al cabello, para que me ayude como a asegurar y quede como más fijo el material. Y básicamente lo que hago es usar el mismo punto partido, que es el que se ve bonito para hacer estas líneas que son como de dibujo. Al terminar entonces ya puedo poner mi papel pegante. Yo corto un pedazo grande como el tamaño de lo que necesito y lo voy pegando sobre papel encerado, para que no vaya a quedárseme pegado de nada. Y es más fácil así, luego lo recorto y le doy la forma que necesito. Ya habiendo recortado la pieza, ya la puedo pegar sobre la base del pin y continuar. Listo, entonces ya teniendo esa parte, voy a dibujar con hilo las lineecitas del cabello y hago exactamente lo mismo que hice con las otras puntadas que son como de dibujo. Uso el punto partido en este caso también, y así voy rellenando hasta que tenga todas mis líneas del cabello y se vea bonito. Listo, entonces básicamente así me quedan las líneas del cabello con el que di las luces. Yo había decidido primero usar solo una tira de hilo para que quedaran delgadas, pero luego me gustó mucho más usar las dobles y hice unas modificaciones pues como en las formitas y las figuras. Bueno, yo aquí voy a mostrar así como unas modificaciones que hice. Al final no me gustó cuando ya lo tenía montado, de que las líneas de los ojos quedaran ocultas. No sé por qué no lo noté sino hasta último momento, y pues el dibujo inicial, las líneas quedaban era más adentro. Esto puede pasar, pueden haber muchos errores, pero pues la ventaja es que como que si no, uno no le da pereza, puede desarmar lo que había hecho y volverlo a hacer, y fue lo que yo decidí, volver a hacer la línea de los ojos para que se notaran muy bien y quedara más parecido a mi dibujo o mi diseño pues inicial. Entonces aquí ya las marqué nuevamente y lo que voy a hacer es volver a coser con la misma puntada, pero ya haciendo las líneas que se vean muchísimo más y se vea más bonito. Ahora, como descosí, sí es mucho mejor hacer un refuerzo. Lo hice con unos pedacitos de entretela porque el material queda un poquito maltratado, y al volver a coser me puede empezar a romper el fieltro. Entonces, como no quiero eso,
y no quiero que se vaya a ver mal, simplemente pongo estos pedacitos de entretela atrás, así me refuerza el material y vuelvo a coser y van a ver al final que se ve súper bonito y no hubo ningún problema. Mejor dicho, nadie se va a dar cuenta que hice modificaciones. Entonces así me queda mi muñeca, ya aquí tiene todas las líneas, corregí lo de los ojos y ya también le hice los brillos a los ojitos, que los quise al final dobles, yo no los había marcado dobles, pero me decidí por eso, se ve mucho más bonito. Y es con el mismo tipo de puntada que he venido usando pues todo el tiempo. Lo siguiente es colocar el ganchito para hacer el pin. Entonces yo uso estos metálicos que son chéveres para cuando armo mis piecitos de fieltro, y tengo unas marquillas que hice hace mucho rato y todavía las utilizo, pues son bonitas y me gustan y tengo un montón, entonces son útiles. Pongo unas guías de donde voy a ubicar el gancho, no suelo colocarlos muy a la mitad, o sea, sí a la mitad horizontalmente, pero verticalmente los ubico hacia arriba para que el pin no tienda como a moverse. Obviamente este es a lo ancho y no va a tender a girarse, pero me parece que le da como más estabilidad a la hora de colocarlo y se ve más bonito en el maletín, en la chaqueta, lo que sea. Simplemente coso haciendo como unas puntaditas para que fijo como las que uno usaría para montar un botón y ya, básicamente así me queda. Ahora lo que sigue es juntar las dos piezas que ya las tengo listas, entonces básicamente es rellenar y cerrar. Yo preferiblemente uso el hilo doble porque así no se me va a reventar y no voy a tener problema. Aquí tuve como algunos problemas con la cámara y no se ve muy clara la puntada, entonces como que explicarlo no es tan eficiente, pero básicamente lo que yo hago es fijar el hilo a la pieza de adelante, paso la aguja por detrás y ya cuando la tengo ahí lista hago como, o sea, acomodo mi pieza de atrás que me queden ya como mías como van a ir pues, y paso el hilo por encima de mi mano haciendo como una curva para luego volver a meter la aguja por la parte de atrás, pero la idea ahorita es sacarla por la mitad de las dos piezas, o sea, no devolverla que salga hasta la pieza de adelante, sino únicamente por la mitad. Entonces ya viéndola pasado, la tiro y me va a quedar así la primera puntada. Lo que hago es continuar para que me vayan quedando las demás igual. Como en este video no es tan clara esa parte, sería bueno de pronto buscar algún tutorial donde enseñan a hacer el punto halo, punto festón, que es este que estoy usando yo aquí, y así uno tener una idea y una guía mucho más clara. Para continuar la costura yo las hago hacia la izquierda, entonces ubico la aguja de adelante hacia atrás y lo que hago es que la paso por dentro del hilo, así cuando voy apretando entonces ya me va asegurando por encima de las dos piezas. Entonces meto la aguja por delante y la paso por dentro del hilo y voy repitiendo lo mismo una y otra vez para ir cerrando pues como para ir cerrando mis dos piezas. Cuando llego al lugar donde voy a colocar la marquilla, entonces ahí ya como que me detengo un poco y pienso bien cómo la quiero, cómo la voy a acomodar, y usando pues un poquitico de silicona los bordecitos la fijo que me quede bonita. Yo normalmente los pines no las dejo hacia adelante, las tiro siempre hacia atrás, no sé por qué no me parece tan bonitas. Con los llaros quedan chéveres pero con los pines no. La tiro hacia atrás y básicamente lo que hago es seguir con la costura exactamente igual como venía haciéndola, pero ahora con la marquilla. Algo para tener en cuenta que a mí me ha servido es que en las partes en las que hay curvas o entradas es mejor hacer las costuras más pegaditas, como más chiquiticas, para que el hilo no quede como tan tenso y así no se va a ver rarito y se va a ver bonito y no se va a deformar el fieltro. Entonces siempre donde haya curvitas, costuras pequeñas. Listo, lo que sigue ahora es rellenar. Entonces básicamente yo lo que hago es dejar un espacio amplio para que el relleno que voy a usar me llegue también a las partes como pequeñas, que en este caso son las orejitas y las puntas del cabello. Uso este relleno sintético, que es el que se usa para cojines, es fácil de conseguir y es como muy fácil de manipular también. Lo ideal es para que no se hagan grumos y no vaya a sentirse extraño dentro de la pieza que uno vaya a rellenar, en este caso pues el pin. Es mejor irlo abriendo hasta que quede como muy suavecito, muy blandito, y de ahí de a poquitos irlo colocando. Al principio puedo usar los dedos, pero para las puntas que yo dije que quería como que quedaran así gorditas, entonces sí es mejor usar un palito que me permita como empujar bien el relleno. Tengo que ser cuidadosa de no empujar muchísimo lo que estoy colocando, o sea, el relleno que estoy colocando, porque entonces me va a quedar grumoso en algunas partes.
Es bueno que a medida que vaya colocando el relleno, vaya probando que tanto me gusta y se siente bien. Así lo voy aplastando y me voy dando cuenta si realmente tiene el grosor que yo quiero. Para terminarlo, entonces, lo que hago es, sobre la última costura, meto en la parte de atrás nuevamente el hilo y sacándolo por la mitad hago un nudo, solamente uno, no necesito pasarlo varias veces. La idea es que me quede un nudo pequeño pero que me ajuste, y cuando ya lo tengo allí listo, paso la aguja otra vez por el centro a sacarlo por alguna parte de atrás y lo tiro. Así el sobrante del hilo me va a quedar largo, no se me va a desbaratar, pero me va a quedar oculto dentro del mismo material y se va a ver muy bonito y muy presentable. Ahora solo me queda irlo como aplanando un poquito, dándole forma para que me quede como yo quiero, y cuando lo pongan algo se vea muy bonito. Y así es como queda el pin de fieltro, en este caso de una niña con antifaz de oso, que finalmente me gustó un montón a pesar de los errores y lo que tocó modificarle. Pero pues básicamente es lo que puede pasar cuando uno trabaja con este tipo de materiales en este tipo de proyectos. Así que lo ideal sería que si puedes probar los moldes previamente, lo hagas. Y también si no eres como muy hábil o uno no es muy hábil con lo de las costuras, pues es ensayar, mirar, como decía antes, varios tutoriales y encontrar como las que mejor les gusten y a las que uno se vaya acomodando para que le quede así el proyecto lo más parecido a lo que uno se imaginó en un comienzo.